Muy buenos días, se reciba un cordial saludo por quienes integramos básicamente en la materia de imagenología. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, el cual se llama tanto el hiperparatiroidismo y la osteosclerosis, ¿no? Muy bien, de mi parte, Mateo Romero. Bien, entonces vamos a empezar con lo que viene siendo justamente todo esto de aquí. Entonces tenemos lo que viene siendo dos tipos de, en este caso, varios tipos de hiperparatiroidismo, ¿no? Entre los que tenemos tanto el primario, secundario y el terciario. Pero primero empecemos porque es el hiperparatiroidismo. Se va a caracterizar, ¿no? Por ejemplo, porque es una alteración en la cual existe un aumento de la paratormona, en este caso, ¿no? Correcto. Entonces, lo que pasa con ese aumento de la paratormona es lo que va a provocar justamente, ¿no? El secuestro de calcio por parte, en este caso, no correcto tanto de los huesos, generando varias manifestaciones radiológicas importantes. Entonces, lo interesante en este caso, por ejemplo, de esto, es que tenemos bastantes tipos de hipertiroidismo, ¿no? Tenemos lo que viene siendo justamente el hipertiroidismo primario, secundario y terciario. El primario se va a caracterizar no porque es una afección, en este caso tanto genética, usualmente de las glándulas, en este caso tanto de las paratiroides. Por ejemplo, hay una serie de adenomas que vamos a ver en este caso en esta presentación, los cuales producen una gran cantidad de la hormona, en este caso tanto de la paratormona. Bien, en el secundario suele generarse en cambio en correspondencia con enfermedades renales. Véase, por ejemplo, la insuficiencia renal crónica, entre otras. Por ejemplo, vamos a ver después en la fisiopatología que se va a dar una deficiencia en la conversión del calcitriol y por eso nos va a generar todas esas alteraciones de ahí. Y en el hiperparatiroidismo terciario, en cambio, lo que tenemos es que aparece, por así decirlo, tras cuando tenemos un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Entonces, cuando se da una hiperplasia de la glándula, en este caso, tiende a producir una gran cantidad, en este caso, de la hormona de la paratormona. Bien, entonces sigamos con todo esto, ¿no? Correctísimo. ¿Ya? Entonces tenemos lo que viene siendo bastantes estadísticas a nivel epidemiológico, las cuales son muy importantes. Nos dice que a nivel mundial, por ejemplo, hay una incidencia, hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Para el hiperparatiroidismo primario. Por ejemplo, véase tanto que se da más en la raza negra que en la raza blanca en este caso. Muy bien. Entonces, por ejemplo, y también es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Nos densa, por ejemplo, esta estadística no realizada bien en un estudio tanto de Estados Unidos que aproximadamente dice, mostró una incidencia de la hiperpartición primario, correcto, en las personas negras de 92% de mujeres y 46% de hombres. Entonces, más que en las personas blancas, ¿no? Entonces puede haber cierta tendencia. Mientras que en nuestro país se lleva a cabo en este caso tanto los casos de hipertiroidismo primario, las cuales nosotros, por ejemplo, de un estudio de 13.000 identificamos en este caso únicamente 27, ¿no? Muy bien, siendo más común la edad entre 61 a 70 años. ¿Ya? Tenemos lo que viene siendo ahora la prevalencia a nivel mundial del hiperparatiroidismo secundario, en las cuales, por ejemplo, SIDA, bien, como ustedes pueden observar en este mapa, en este caso, dependiendo de la región en la que tenemos, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos, en este caso, tanto en el continente europeo, especialmente tanto en España, en esos países, justamente, ¿no? Que oscila entre el 30 y el 54%. Mientras que en nuestro país, si bien existen estadísticas, en este caso, tanto significativas, con respecto a lo que viene siendo tanto el hiperparatiroidismo secundario, tenemos que la enfermedad renal es muy frecuente, ¿no? Alrededor de 1 millón de personas, es decir, son 1.425.600 personas, ¿no? De las cuales un cierto porcentaje se ha visto que entre el 30 aproximadamente al 45% desarrollan tanto el famoso hiperparatiroidismo, en este caso tanto secundario. Bien. Bueno, se habla tanto de fisiopatología, ¿no? Para esto nos vamos a detener un poquito, ¿no? Entonces, tenemos justamente aquí un diagrama muy interesante de una glándula, en este caso, tanto para tiroides, ¿no? Correcto. Recordemos que son estas cuatro de aquí, estas glándulitas, ¿no? Por detrás de lo que viene siendo tanto la gran glándula tiroide, ¿no? Entonces, estas de aquí, ¿por qué se van a caracterizar? Porque tenemos una célula, la cual tiene bastantes receptores. Acuérdese que esta de aquí, como toda hormona, siempre es sintetizada tanto en el núcleo de las células, ¿no? Y esta hormona de aquí, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos interesa, ¿no? Esta hormona, en este caso, por ejemplo, obedece al calcio. Es decir, cuando tengo poca cantidad de calcio, la hormona no se sintetiza. O no, por ejemplo, perdón, cuando tenemos tanto una gran cantidad de calcio, la hormona no sale. Bien. Y cuando tenemos pocas cantidades de calcio, básicamente, ¿no? La hormona tiende a salir. Entonces, es una hormona en este caso que obedece a los niveles de calcio. Bien. Entonces, cuando, por ejemplo, ¿y cómo se va a ver esto de aquí, no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos bajo calcio a lo largo de nuestro, en este caso, por ejemplo, célula, entonces esto a través de un receptor que se llama tanto este
CR le manda una señal a nuestra célula, hey, libera lo que viene siendo justamente tanto esta hormona de aquí, ¿no? Que es la paratormona. O sea, paratormona se libera y se va a lo que viene siendo a los huesos, a nuestro cuerpo y libera lo que viene siendo el calcio. Sin embargo, en estas de aquí, en estas flechitas rojas, podemos ver en ese caso también que se dan unos reguladores negativos de lo que viene siendo tanto esta hormona, los cuales son, por ejemplo, el calcitriol, que tenemos en este caso justamente aquí, tenemos lo que viene siendo todos los receptores que vienen tanto de los osteoclastos, en este caso, por ejemplo, como este FG, como este aquí, no que es el FG, FR1. Entonces son muy importantes, hacen que no se secrete esta hormona de acá. Entonces van a haber alteraciones, por ejemplo, genéticas, que afecte tanto al receptor. Entonces, para la célula, en este caso no corto, siempre va a ser un estado de poca cantidad de calcio, lo cual va a hacer que se excrete mucha de esta, en este caso, tanto hormona, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Correcto. O, por ejemplo, en enfermedad renal, ya no tenemos el calcitriol, ¿quién va a regular lo que es esta hormona de aquí, ¿no? Muy bien. Entonces lo tenemos. Y tenemos el hiperparatilismo secundario, su fisiopatología, que es bastante similar. Como toda esta cuestión de acá, que es el parénquima pulmonar, perdón, el parénquima en este caso no corto renal, entonces va a estar justamente dañado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a dar tanto una buena, en este caso, síntesis de lo que viene siendo justamente el calcitriol. Entonces, el calcitriol es muy importante porque en este caso limita lo que viene siendo, regula negativamente los niveles de esta hormona de aquí. Entonces, si no tenemos una correcta síntesis de calcitriol, lógicamente los valores de esta hormona van a aumentar abruptamente, ¿no? Muy bien. Entonces, y tenemos distintos tipos de manifestaciones clínicas, como hemos ido analizando y hemos ido viendo, ¿no? Muy bien. Hay un conjunto, hay varias manifestaciones clínicas que nosotros tenemos, tanto renales, esqueléticas, gastrointestinales, cardiovasculares, neuromusculares y relacionadas tanto con lo que viene siendo justamente con la bueno, con el comportamiento, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, las renales tienen a ser en este caso muy frecuentes justamente de hiperparatiroidismo primario, ¿no? Estas son las clásicas y estas son las que no se presentan tanto, por así decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos interesan las dos, renales y esqueléticas, ¿no? Bien, porque en eso se va a basar todos los estudios que nosotros encontremos, ¿no? Que nosotros realizamos. En las esqueléticas, por ejemplo, podemos encontrar, en este caso, por ejemplo, tanto dolores musculares, dolores en este caso, por así decirlo, del hueso, bien entre comillas, entonces lo que viene siendo tanto la osteoitis fibrosa quística, los tumores en este caso tanto pardos, la osteoporosis, las fracturas. Mientras que los renales es muy frecuente tanto la poliuria, la nefrolitiasis y la calcinosis, ¿no? Bien. Mientras que tenemos los no, en este caso clásicos, gastrointestinales, por ejemplo, se pueden encontrar vómitos, en este caso la constipación, las náuseas, mientras que en los cardiovasculares tenemos una gran presencia de otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, como la hipertensión, tenemos lo que es la aterosclerosis, muy bien, correcto, entre otras más, en este caso. ¿Por qué se generan todas estas aquí? En este caso, usualmente tienen que ver con ya las alteraciones renales, con los depósitos que nosotros tenemos tanto de calcio. Muy bien, entonces eso es muy importante. Neuromusculares, tenemos la conexión justamente de las musculares, las parestesias, la fatiga, en este caso justamente todos estos dolores están relacionados, acuérdese, por ejemplo, también con los niveles de calcio, en este caso, por ejemplo, altos, y lógicamente tanto alteraciones a nivel, por ejemplo, del estado de conciencia, podemos tener tanto depresión, ansiedad, podemos tener tanto oscilaciones, delirios, psicosis, entre otras. Bien. Con respecto a las manifestaciones clínicas del hiperparatilismo secundario, son bastante similares, de hecho son iguales, correcto. Pero aquí algo muy interesante de destacar que nos va a importar en este caso tanto la radiología es que suelen generarse lo que vienen siendo múltiples, en este caso tanto de tipos de fracturas, ¿no? Correcto, se llaman fracturas patológicas. Debido asociado básicamente no corto que a ese secuestro, en este caso no corto esa liberación de calcio, que está haciendo, por ejemplo, tanto las células, ¿no? Bien, por esa hormona, en este caso la paratormona. Bien, entonces ocurren las fracturas por fragilidad, son entre inclusive a 2 a 4 veces más frecuentes en ese tipo de pacientes, ¿no? Tenemos tantos signos, síntomas, en este caso muy frecuentes, tenemos lo que viene siendo justamente aquí, tenemos la urticaria, tenemos lo que viene siendo tanto, que puede darse un descenso de lo que viene siendo una manera bastante importante de la masa, en este caso no corporal, podemos tener lo que viene siendo tanto, inclusive impedimentos de visión, varios síntomas
en este caso corto y signos que son muy parecidos a los anteriores, ¿no? Muy bien. Pero lo que nos vamos a centrar aquí es en las manifestaciones radiológicas, ¿no? Las cuales en este caso no son muy importantes, por así decirlas. Bien, tenemos ahora sí las lesiones, en este caso lo que nos interesa, que son las lesiones predominantes tanto en radiografía y en TC, ¿no? Muy bien, que hay varias alteraciones. Aquí, en este estudio, lo vamos a hacer en este caso en función de técnicas. Vamos a ver lo que viene siendo primero cómo se ve tanto en la radiografía, cómo se ve tanto en la EM, cómo se ve en la ecografía y en otras alteraciones muy importantes. Bien, continuando, tenemos la reacción superóstica. Se va a caracterizar porque es lo que viene siendo justamente el descenso del hueso por debajo de la cortical. No se interrumpe, no se rompe la cortical, sino únicamente en este caso toda la mineralización disminuye y es como que si nuestro hueso de esta magnitud disminuyera de este tamaño, ¿no? Entonces, ¿en dónde se presenta más? En lo que viene siendo las falanges. Por ejemplo, tenemos esta radiografía en este caso de mano, tenemos esta radiografía en este caso tanto nuestra dorso, en este caso plantar. Bien, aquí tenemos dos radiografías, las cuales indican esta disminución de lo que viene siendo justamente la densidad, ¿no? Correcto que nosotros tenemos aquí, sin compromiso de la corteza. Se van acortando de esta manera, ¿no? Véase, por ejemplo, en todas las falanges, en este caso a nivel medias, de lo que viene siendo en estas regiones, como tenemos nuestro acortamiento, al igual que en estas radiografías que aquí se ve en este caso mucho más notoriamente, ¿no? Bien, eso es lo que corresponde a la superestica. ¿Por qué será esto? Será fundamentalmente, ¿no? Porque los niveles altos de lo que viene siendo la parte hormona secuestran el calcio. Es como que si yo de necesitar el calcio, entonces va a sacar donde en este caso justamente tiene las mayores reservas en este caso. Muy bien. Ahora, más de ejemplos, tenemos lo que viene siendo tanto radiografías. En estos dos casos tenemos una radiografía, en este caso tanto a la izquierda, que es en este caso un poco oblicua, pues nosotros queremos verlo así, y tenemos otra que es justamente una dorso plantar pura, ¿no? Bien, y vimos tanto que en las falanges proximales justamente de estas, tenemos lo que viene siendo una disminución de lo que viene siendo tanto la densidad ósea que no compromete la cortical. Veas algo muy importante, ¿no? Como disminuye la densidad, podemos tener regiones con osteopenia, justamente, ¿no? Que tienen las cerdas articulares justamente de aquí, y también regioncitas las cuales uno puede ver tanto la osteosclerosis. Bien, la osteosclerosis, ¿a qué hace referencia? Es el aumento, por así decirlo, tanto de densidad mineral, que se da en este caso justamente, ¿no? Por estos problemas, en este caso, tanto en la mineralización. Bien, siempre cuando hay lo que viene siendo una reducción, obedece tanto a una actividad intensa osteoclástica de destrucción, destruye para dar en este caso tanto el calcio, mientras lo que viene siendo justamente la otra, que es la osteosclerosis, como yo estoy perdiendo calcio, tengo que reponerlo, ¿no? Entonces lo repone de una manera más intensa y de una manera en este caso no corto que no sea mejor. Entonces tenemos múltiples poquitos. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Como un aumento fundamentalmente tanto de la densidad, corto tanto en Enríquez como en la TC. Bien, reabsorción subcondral, un concepto muy importante que se va a caracterizar, ¿no? Porque es justamente involucra que se va a dar una osteoesclerosis, correcto, por debajo de las cargas articulares, de las articulaciones normales. Porque esta enfermedad, en este caso de hiperparatismo, también afecta a las articulaciones. Bien, genera una osteoesclerosis y a veces en este caso, por ejemplo, puede tender a las subluxaciones. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, radiografías de articulación tanto acromioclavicular, bien tanto en estas partecitas, ¿no? Derecha e izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Aquí podemos observar cómo en esta región, que es tanto de la epífisis de lo que viene siendo la clavícula, se ve este aumento de lo que viene siendo justamente la osteoesclerosis, ¿no? Entonces, lógicamente, se produce por esta reabsorción subcondral. Bien, y igual en este caso como en esta otra articulación. Bien, esto generalmente suele producirse más que nada en lo que viene siendo en las articulaciones sacroiliacas, en el sacro en este caso, como tenemos. Inclusive también en la parte de lo que viene siendo tanto el acetábulo, ¿no? Entonces lo tenemos aquí muy importante, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, cómo además, ojo, siempre lo que se produce es esta lucha de fuerzas, ¿no? Entre lo que viene siendo tanto intensa actividad osteoclástica y intensa actividad, en este caso, osteoblástica. Entonces, no se asusta en este caso corto también, que usted puede ver en el borde de las articulaciones, bien, como estas lesiones, en este caso, como esta disminución de la densidad, porque corresponde básicamente, ¿no? A esta osteoesclerosis, justamente, ¿no? Entonces también va a haber focos, como podemos observar básicamente en este TC, en esta reconstrucción sagital de osteoesclerosis. Entonces uno ve en este caso, no correcto, estos patrones muy interesantes, ¿no? Además, lógicamente, es de resolución
disrupción de las articulaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que causa esto? Esto suele tender en este caso que necesita tanto el pinzamiento, lógicamente acetabular, y la afección, lógicamente, tanto de articulación de esta sacroiliaca. Como nosotros podemos ver en estas dos radiografías, y perdón, en estas dos tomografías computarizadas, en estas reconstrucciones justamente, bien de la articulación sacroiliaca, cómo aumenta justamente aquí la densidad y al mismo tiempo en este caso no corto se está dando una destrucción de esta articulación, se está teniendo hacia que la superficie, por ejemplo, disminuya de tamaño y sea mucho más, por así decirlo, cercano, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la reabsorción subcontraria. ¿Qué otras tenemos que son muy importantes? Tenemos los tumores pardos, tumores muy importantes que se definen así como lesiones osteolíticas, que las vamos a encontrar tanto bien definidas justamente en RX como en TC. Entonces, las tenemos las cuales son muy importantes, ¿no? Como estas lesiones osteolíticas bien definidas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque también obedece a esa intensa actividad osteoclástica, ¿no? Correcto. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? ¿Cómo se ven? Entonces, tenemos en esta radiografía, en este caso lateral, lo que viene siendo tanto la rodilla, vemos adhesiones, en este caso no correctos, circunscritas, bien, y esta ausencia de lo que viene siendo la densidad, ¿no? Bien, eso corresponde a los tumores pardos. También se define, por ejemplo, tanto en burbujas o en subbubbles, que corresponde básicamente a las mismas lesiones, ¿no? Suelen ser más frecuentes, como por ejemplo estamos viendo en este ejemplo, en la región tanto es en la metafísica epifisial de los huesos largos, el fémur y en este caso en la tibia, ¿no? Muy bien. Entonces, muy comunes. Pero generalmente la técnica de elección suele ser lo que inició tanto la tomografía computarizada. Muy bien. En este caso tenemos lo que viene siendo radiografía, ¿no? Entonces, el mismo caso que hemos visto anteriormente. Y por ejemplo, ve cómo aquí se produce a nivel de la región, en este caso no corto tanto de la metáfisis de este hueso de aquí, que es el radio, podemos observar lo que viene siendo esta disminución de la densidad, ¿no? Entonces se observa, por ejemplo, tanto como una lesión que mantiene sus bordes, por así decirlo, ¿no? Correcto. Entonces tiene que mantener lo que viene siendo justamente tanto los bordes, bien, y no sé, en este caso, por ejemplo, puede confundirse con otro tipo de tumores óseos, claro, lógicamente. Puede confundirse, por ejemplo, con los tumores de las células, en este caso tanto gigantes. Por lo que usted tiene que hacer lo que viene siendo lógicamente la, utilizar la clínica para ver el tipo de diagnóstico que tiene nuestro paciente, ¿no? Bien. Por otro lado, más tumores, en este caso pardos, otras de las técnicas que pueden utilizarse lógicamente son las técnicas, en este caso, de tomografía, sus reconstrucciones tanto bidimensionales como tridimensionales. En este caso es muy interesante porque tenemos lo que viene siendo en este lado derecho una reconstrucción tridimensional, en la que podemos observar justamente aquí en el radio cómo se está esta lesión. Es una lesión siempre, acuérdense, circunscrita, ¿no? Mientras que aquí tenemos en esta de acá, que es muy importante, podemos observar a nivel tanto de la región mandibular derecha una ausencia de la densidad. Entonces vamos a apreciar en este caso tanto aquí, la cual es muy importante, ¿no? Entonces usted puede observar ahí cómo se da justamente acá en esta parte de la rama mandibular derecha, ¿no? Muy importantita también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tenemos. Continuamos. Tenemos otra de las manifestaciones, por así decirlo, que tiende a ser en este caso también bastante grave y bastante importante también, ujú, que es esta de aquí. Bien, correcto. Vamos a verlas, ¿no? Ya. Entonces tenemos las alteraciones tanto en el cráneo de sal y pimienta, ¿no? Entonces son muy importantes estas alteraciones porque nosotros, por ejemplo, las podemos ver igualmente tanto en la radiografía como en la tomografía computarizada de acción. Entonces, en este caso tenemos una radiografía lateral del cráneo en la cual vamos a observar múltiples lesiones osteolíticas, ¿no? Que afectan más a la porción trabecular. Acordémonos que el cráneo generalmente tiene tanto una tabla interna como una tabla externa y sé lo que vienen siendo estas múltiples lesiones en este caso tanto osteolíticas, ¿no? Que nosotros hemos ido analizando y nosotros hemos ido viendo, ¿no? Y en el caso de ATC, vamos a ver, por ejemplo, que los cortes, tanto los que son axiales, vemos lesiones a su alrededor, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver, en este caso, tenemos un videito de cómo nosotros vamos a observar todo ese tipo de lesiones alrededor A y B. Véase cómo se observan estas lesiones osteolíticas alrededor, tanto entre la tabla interna y la tabla externa.
Entonces es muy frecuente. Y el cráneo de pimienta es muy frecuente lo que viene siendo justamente, ¿no? Estas alteraciones de aquí, que son las alteraciones tanto a nivel renal, ¿no? Esa enfermedad tanto renal crónica, entre otras. Muy bien, sigamos. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos lo que viene siendo tanto el cráneo de pimienta, que es muy importante, ¿no? Más alteraciones con respecto. Entonces, podemos ver en el X, hay otras técnicas, por ejemplo, como la reconstrucción tridimensional, que también nos permiten ver tanto todo el daño que se ha originado, en este caso, justamente aquí. Entonces, véase cómo se observa todo nuestro cráneo, como si fuera, en este caso, tanto una estructura ósea muy afectada con estas lesiones de aquí, ¿no? Y aquí podemos ver tanto patrón de sal en pimienta, bien, alrededor de todo lo que viene siendo justamente tanto la bóveda craneal, ¿no? Son estas lesiones osteolíticas que tienen justamente este patrón aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos la osteodistrofia renal. Esta osteodistrofia renal suele ser en este caso tanto, por ejemplo, está relacionada más que nada con las alteraciones, por ejemplo, tanto con el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Por afecciones renales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como si no se daba una suficiente producción tanto de calcitriol, el aparato hormonal no está regulada y va a generar lo que viene siendo tanto una mayor, en este caso, reabsorción de todo lo que viene siendo justamente el calcio y nos va a dar todos estos signos radiológicos que se van a ver a continuación. Ya hemos visto la absorción superior, cómo afecta lo que viene siendo generar unas escleras por debajo de las caries articulares, tumores pardos, tracciones cíticas. Vamos a ver aquí justamente el signo de camiseta de rugby, la osteoesclerosis en este caso tanto, que generalmente puede manifestarse como parte de todos estos de aquí o como sola, ¿no? Calcificaciones vasculares y la osteoitis fibrosa quística, la cual es muy importante, ¿no? A continuación. Bien, vamos a ver, ¿no? Signo de camiseta de Rubik, uno muy interesante, bien, puesto a que tiende a afectar más que nada tanto la columna lumbar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción sagital de la columna lumbar, en de qué es lo que vamos a ver de manera distintiva, ¿no? Que es como si fuera literalmente una camiseta de rugby, ¿no? Todo lo que viene siendo tanto de anatomía vertebral. Vamos a tener lo que viene siendo tanto un aumento de la densidad debido a una osteoesclerosis, ¿no? Correcto. Bien, a nivel de lo que viene siendo tanto, se llama la tablilla superior o la tablilla inferior de lo que viene siendo el cuerpo vertebral y con una disminución de lo que viene siendo tanto de todo este centro de aquí, ¿no? Correcto, la porción central de la vértebra, dándonos justamente un patrón como una camiseta de rugby, ¿no? Que se utilizaba antes en los años 80 o 70 y bueno, se sigue utilizando en la actualidad. Bien, entonces, esto es muy importante. ¿Y por qué se generan nuevamente, en este caso, a esas deficiencias minerales, ¿no? Correcto, que nosotros tenemos entre lo que viene siendo justamente una intensa actividad osteoclástica y una intensa actividad osteoblástica de reparación. Pero es una reparación, acuérdense, anómala, ¿no? Muy bien, ya. La osteoesclerosis es un signo que hemos visto que se está presentando como constante en todas las patologías anteriores, ¿no? Pero también puede observarse sola, por así decirlo. Bien, en estos dos casos tenemos en dos pacientes diferentes. Uno, por ejemplo, es una radiografía, en este caso, tanto de la mano, dorso, plantar, y la otra, en este caso, es una radiografía lateral de cráneo. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de ambas? Estos focos de aumento, en este caso, tanto de señal que nosotros tenemos a lo largo de todos estos huesos, ¿no? De hueso, en este caso, tanto del ganchoso, del grande, lo que viene siendo el ganchoso, inclusive tanto la porción de este semilunar. Bien, eso también corresponde a estas deficiencias minerales y tenemos también a nivel, por ejemplo, de la región, en este caso, tanto del hueso temporal. Me hace que donde más se produce la osteoesclerosis puede ser lo que viene siendo justamente tanto en los huesos, en este caso de carpo, en tanto las falanges proximales, etcétera, correcto. Y no es también raro encontrar lo que viene siendo, por ejemplo, las porciones tanto petrosas de temporal, e inclusive, como vimos, el mismo patrón de Rubik corresponde a todo lo que viene siendo tanto la columna lumbar, ¿no? Entonces, es una constante, ¿bien? En todo lo que viene siendo las manifestaciones óseas que tenemos, ¿bien? Clasificaciones vasculares también muy importantes, como nosotros hemos estado viendo en estas radiografías de aquí, porque se generan, ¿eh? Estas son usualmente mayor correspondidas a el hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Usted preguntará. Porque todo lo que viene siendo justamente calcio es como que se uniera a lo que viene siendo tanto el fósforo, porque el riñón no puede excretar todos esos metabolitos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que nuestros vasos, en este caso, y también mayoritariamente esa clasificación en adultos, se va a dar lo que viene siendo justamente esta clasificación y se va a dar tanto un aumento de la señal, ¿no? Es comúnmente en vasos, por así decirlo, distales, en este caso, como nosotros tenemos aquí tanto los arcos, en este caso, tanto plantares de la mano, aquí tenemos justamente, ¿no? Esta arteria,
bien, de lo que viene siendo tanto de arteria pedia, entre otras muy importantes, ¿no? En estas radiografías. Entonces, pues responde esto. Tenemos más clasificaciones vasculares, bien. Entonces, no es raro encontrar, por ejemplo, tanto las arterias tibiales posteriores, en todos los arcos plantares, ¿no? Bien, por estos depósitos de calcio, ¿no? Correcto. Si bien en ese caso, por ejemplo, es un hallazgo, bien que suele ser circunstancial, también puede generar bastante daño, en este caso a posteriori, ¿no? Si genera una clasificación en arterias importantes como las coronarias, entre otros, en este caso, también son muy importantes. Bien, entonces, las tenemos, ¿no? Clasificaciones vasculares. Otras que, por ejemplo, tienen osteodistrofia renal, se llama tanto la osteitis fibrosa quística, el cual se caracteriza por una reacción superióstica, tumores pardos, osteopenia y fracturas patológicas. Bien, entonces, algunos autores suelen, en este caso, por ejemplo, definir a la osteitis fibrosa quística como los tumores pardos. Si bien la diferencia radicaría en que algunos también, por ejemplo, consideran que parte de la osteoitis fibrosa quística tiene muchas más alteraciones, ¿no? Que hemos visto cursar, puede debutar, por ejemplo, con la reabsorción superióstica, con lo que viene siendo justamente tanto la osteopenia, con fracturas patológicas, bien, inclusive parte de los mismos tumores pardos, ¿no? Entonces, es bastante importante. Vamos a ver algunas, por ejemplo, imágenes, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Estas lesiones osteolíticas que se ven de manera difusa, en este caso tanto en la región tanto la metafisopelviceal del fémur, puede haber tanto estas fracturas, aquí este compromiso de lo que viene siendo tanto la cortical, a nivel de lo que viene siendo tanto el fémur igualmente, ¿no? Porque estamos frente a una radiografía lateral de rodilla derecha. Muy bien. Si bien aquí no se observa muy bien tanto una reabsorción superióstica, también, por ejemplo, puede verse tanto un recortamiento articular, en lo que viene siendo algunas regiones de haber osteopenia, ¿no? Pero bueno, osteopenia en este caso, por ejemplo, bien, aquí no la vemos muy bien, ¿no? Correcto. Puede ser relacionado tal vez a estas regiones de deficiencia, en este caso, tanto mineral. Bien, ¿qué más tenemos? Osteopenia, muy importante, ¿no? Entonces, como tenemos tanta osteoesclerosis, tenemos todo lo contrario, ¿no? Que es la osteopenia. Osteopenia se define, por ejemplo, tanto como la reabsorción de extravehiculares secundarias no portantes y la aceptación de las primarias portantes. ¿Qué quiere decir esto? Quitamos la densidad ósea, ¿ya? Entonces, aquí se ve muy drásticamente, por ejemplo, en esta imagen, correcto, tanto en esta radiografía, en este caso anterior del antebrazo, como podemos ver, por ejemplo, la pérdida de todo lo que viene siendo la mineralización, ¿no? Por ejemplo, a nivel aquí está tanto en la región, afecta más a la región de la epífisis, ¿no? Entonces aquí en la región tanto de la epífisis del radio como en la epífisis cubital, inclusive como tanto en todos los huesos de lo que viene siendo tanto del carpo. Bien, entonces es bastante sencillo, ¿no? Si nosotros, es como su antítesis, ¿no? Tenemos lo que viene siendo tanto, por un lado, la osteoesclerosis, por otro lado, tenemos lo que viene siendo tanto la osteopenia. Muy buenos, ¿no? Muy interesantes. Más osteopenia, ¿no? Afecta más que nada, otra cuestión muy importante, a los huesos largos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, una radiografía, en este caso tanto anteroposterior de la articulación de la rodilla derecha, que es muy importante, ¿no? Aquí vemos osteopenia que afecta bien, como usted puede observar, a las regiones de las epífisis, metapífisis epifisiarias, tanto de la tibia, del fémur y de lo que viene siendo el peroné. Muy importantes, ¿no? De que tenemos una radiografía, en este caso correspondiente básicamente no al antebrazo, en la que podemos observar una disminución de la densidad, bien, en lo que viene siendo esta región tanto distal del radio, en este caso tanto, muy bien, inclusive afecta lo que viene siendo tanto apófisis tiroides, casi ni se ven, en este caso, inclusive todos los huesos de lo que viene siendo la región del carpo. Bien, entonces, acordémonos como resumen, ¿no? Entonces, osteoesclerosis, antítesis de osteopenia. ¿Se presentan en este caso cortojuntas? Sí, pueden presentarse en este caso no cortojuntas porque hace referencia a todos estos procesos, en este caso variables de la mineralización ósea, ¿no? Por un lado tenemos lo que viene siendo, sí, en este caso hay una osteopenia, en este caso inicial, pero en este caso a posteriori puede darse tanto una osteoesclerosis por tratar de reponer en este caso no correcto tantos huesos. Es por ello que en estas pacientes, generalmente no al inicio, en este caso tienen osteopenia, pero después pueden tener estas osteoesclerosis, ¿no? Muy bien. Pero más que nada, por todo este juego, en este caso variaciones, estos pacientes a cronicidad pueden en este caso verse afectados con la osteoporosis, ¿no? Que se escapa en este caso, por ejemplo, tanto en nuestro video, pero usted puede encontrar en nuestro lista, en este caso, en este canal. Bien, fracturas patológicas, en este caso me corto bastante sencillas, frente a lo que viene siendo todas estas falta, en este caso, tanto de regulación, de lo que viene siendo el calcio, lógicamente va a debilitar lo que viene siendo la matriz ósea, ¿no? Y genera lo que viene siendo tanto estas fracturas de aquí.
Tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos esta articulación que es muy importante, tenemos una radiografía AP de la articulación, en este caso tanto aquí tenemos left, es decir, de la izquierda, en este caso rodilla izquierda, en la que usted puede observar cómo la parte de esta región de aquí, ¿no? Que es la metafiso epifisiaria tanto del fémur izquierdo, se ha visto comprometida. Es una fractura de impactación, porque esta partecita de este hueso y estas se están juntando, ¿no? Por así decirlo, cabalgada en este caso, ¿no? Correcto. Y seguramente con compromiso de los tejidos blandos, porque esta porción ósea está afectando a todos los tejidos a su alrededor, ¿no? Bien, en otro caso, tenemos lo que viene siendo aquí muy grave, como sea tanto la fractura, aquí véase cómo está relacionado con una osteopenia, y es lógico pensar en ese caso no corto porque hay la deficiencia de lo que viene siendo tanto de la región ósea en este caso, ¿no? Correcto. Es como si, bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? De algo vacío, entonces lógicamente se va a quebrar. Bien, entonces aquí tenemos cómo afecta lo que viene siendo tanto el radio, tenemos una fractura en este caso tanto transversal, se ve a plena vista, en este caso no corto, en cierto aspecto cabalgada, no está de todo impactada y con compromiso de lo que viene siendo los tejidos blandos, ¿no? Muy importante también recordar lo que viene siendo esta descripción. Ya. Ahora, en esta parte que es muy importante, ¿no? Tenemos lo que viene siendo a nuestro hiperparatiroidismo en este caso. Entonces, el ARM, ¿no? El ARM hay que recordar que es una técnica, lo que más nos va a permitir en este caso observar tanto una ARM es ver tanto cierto tipo de lesiones, ¿no? Porque la porción ósea en este caso tiende a variar con lo que viene siendo tanto con T1 y T2. Lo que vamos a saber en este caso tanto son los tumores pardos, ¿no? Hoy, a continuación vamos a ver cómo se observan en esto de aquí. Entonces tenemos los tumores pardos se dan tanto hipointensos en T1, hiperintensos en T2. ¿Por qué se da esto, no? Porque son lesiones osteolíticas. Tenemos que recordar, por ejemplo, los principios de la RM, ¿no? En que la T1, muy bien, el tiempo que corresponde al tiempo de relajación longitudinal, tejidos en este caso que sean mucho más densos como la grasa, en este caso, ¿no? Correcto. Bien, esos son los que van a resaltar más. Bien, a diferencia de lo que viene siendo tanto el agua, en donde hay una caída de la señal, ¿no? Eso relaciona, por ejemplo, tanto el juego de los protones y su actividad energética, ¿no? A diferencia de lo que viene siendo tanto el T2, que el T2 es todo lo contrario. El T2 damos una en este caso, intensa importancia a lo que viene siendo justamente tanto al agua. El agua se va a ver mucho más resaltada, ¿no? Porque eso es lo que en este caso nosotros queremos. Entonces tenemos lo que viene siendo justamente aquí estas múltiples radiografías, en este caso no corto, alguna de estas con técnicas obviamente tanto FATSAT. Entiéndase, por ejemplo, cuando digo FATSAT, que es la pérdida de la saturación, en este caso tanto de la grasa, ¿no? Correcto, para que no se vea, no nos moleste en este caso. Bien, entonces, por ejemplo, tanto tanto es una RM, muy bien, con corte tanto coronal, como usted puede observar, a nivel de las articulaciones de las rodillas, ¿no? Como hemos dicho, los tumores, en este caso tanto pardos, afectan más que nada tanto a la región, entre la región epifisaria a la metafisioepifisaria, en este caso de las porciones óseas, ¿no? Los huesos largos. Bien, entonces aquí tenemos este aumento de señal en esta T2 de aquí, ¿no? Esta T2, FATSAT, como nosotros vamos a tener, por ejemplo, que es una lesión osteoítica que se ve como estos, en este caso, como una especie de lesión muy definida, en este caso con bordes definidos, muy bien que tiene a invadir lo que viene siendo toda la porción ósea de este hueso. Al igual que acá es un T2, en este caso no corre también, en el que podemos observar. Mientras que en T1 es todo lo contrario. En T1, en este caso, por ejemplo, porque el líquido viene poco, tenemos esta lesión que se encuentra afectando también a nivel de lo que viene siendo. Estas son las sagitales de esta de aquí, ¿no? Entonces, es como que si literalmente hubiéramos hecho un corte así, bien a este nivel y lo proyectamos de estas dos maneras, ¿no? Muy bien, tanto T2, T1, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos que son muy característicos, ¿no? Entonces, no únicamente afectan a lo que vienen siendo los huesos largos, ¿no? En una baja proporción pueden afectar a lo que viene siendo justamente al hueso sacro, a lo que viene siendo los huesos ilíacos, ¿no? Entonces, tenemos lo que viene siendo la imagen A correspondiendo a ARM, tenemos nuevamente un corte, lo que viene siendo coronal, muy bien, y en este corte coronal, algo muy importante en este caso, por ejemplo, a ver, ese compromiso de este hueso, ¿no? Aquí tenemos esta lesión tumoral,
Correcto, donde vamos a ver tanto esta hiperintensidad en este caso. ¿No? Acuérdate que es un borde bien definido, es una acción osteolítica, a diferencia de esta de acá, en este caso, ¿no? Donde, por ejemplo, hay lo que viene siendo tanto una ausencia de la señal. Bien, es por edíquena en este caso. Acuérdate que es una lesión puramente osteolítica, entonces vamos a ver en este caso corto, ¿sí, no? Entonces, para resumir, T2 hiperintensa, en este caso tanto T1 tiene a la hipointensidad. Además de esto, aprovechando, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo justamente en ARM, vamos a ver también varios signos como la fibrosis, ¿no? La fibrosis tiene que ser en este caso lo contrario. Bien, entonces en T1 vamos a ver un poco más que nada bueno, un poco más en este caso, por ejemplo, insointensa, con otra comparación de la T2, ¿no? Entonces toda la fibrosis, por ejemplo, que suele si bien no es muy común que suele generarse en este caso tanto, por ejemplo, en correspondencia con los tumores pardos, vemos que aquí tenemos regiones de fibrosis, ¿no? Que suelen tener a la isointensidad en ambas técnicas. Muy bien, entonces aquí regiones de isointensas, es la fibrosis que también se da, ¿no? Correcto, eso para aprovechar. Entonces usted podrá, por ejemplo, podrá más que nada pedir RM para realizar el diagnóstico diferencial, lógicamente, de un tumor, en este caso tanto de un tumor parto, ¿no? Muy bien, para eso se pide. Ahora vamos a una parte, la cual en este caso, por ejemplo, es bastante importante y bastante fundamental, por así decirlo, que es la ecografía de la adenoma tiroides, ¿no? Muy bien, de los adenomas paratiroides. Entonces, debo recordar en este caso no corto que los adenomas paratiroides son unas causas, el 80% en este caso, tanto de las causas, justamente tanto ¿de qué? Del hiperparatiroidismo primario, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, y bueno, también se pueden dar hiperplasias en el terciario, pero eso es tanto aparte, ¿no? Alrededor del 80%. Y también lo interesante de esto es que no únicamente se ve, por ejemplo, como un adenoma. Hay una enfermedad tanto que tiene tanto a ser multiglandular, lo cual vemos múltiples adenomas que afectan lo que vienen siendo esas glandulitas, ¿no? Acuérdense que son cuatro glandulitas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esta ecografía, la cual es muy importante, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo con un barrido que se hace, por ejemplo, tanto a nivel, si nosotros queremos tanto verlo axial, correcto, tanto de las glándulas, es como si tenemos un corte más o menos, algo así. Y tenemos que esta es una imagen, una ecografía donde vamos a ver la anatomía normal, previo a ver lo que viene siendo justamente lo patológico, ¿no? Entonces, uno se preguntará, ¿y dónde están en este caso tanto las glándulas, las paratiroides? Están por detrás de la gran glándula, en este caso tiroidea, ¿no? Y tenemos que son estas de aquí, que no las vamos a ver porque tienen generalmente la misma, en este caso, tanto ecogenicidad que todo lo que viene siendo la glándula tiroides, ¿no? Por un lado tenemos lo que viene siendo tanto la tráquea, tenemos lo que viene siendo justamente los grandes vasos coronarios, que también no se deben, en este caso, confundir con adenomas, ¿no? Porque generalmente tienen una presentación similar, aunque lógicamente aquí los vasos, perdón, son las carótidas, no son los coronarios. Las carótidas en este caso tienen una anatomía, por así decirlo, mucho más definida, tienen bordes más concretos, más definidos, a comparación de los adenomas que vamos a ver, ¿no? Muy bien, entonces aquí como repaso tenemos tanto la tráquea, las glándulas en este caso corresponden tanto a estas regioncitas de aquí, la gran glándula tiroides, y lo que viene a ser tanto estas dos que nosotros tenemos que corresponden básicamente a las arterias, a las carótidas. Bien, correcto, ¿no? Pero vamos a ver lo que viene siendo tanto de los adenomas paratiroides. Entonces, un adenoma paratiroide es muy importante, se define básicamente no corto como un tumor benigno, bien lógicamente productor, en este caso de una gran cantidad de lo que viene siendo tanto de la paratormona. Muy bien, que tiene más que nada en este caso a ser un poco más oval, bien, en correspondencia, por así decirlo, tanto con lo que viene siendo en comparación con otras estructuras ecográficas. Aquí en esta imagen, por ejemplo, lo que he puesto es tanto en ambos ejes, ¿no? Porque podemos hacer cortes en el eje axial, es decir, si esta es mi garganta, luego con el traductor iría más o menos algo así, y de eje longitudinal así, ¿no? Para ver individualmente lo que viene siendo básicamente, ¿no? Los lóbulos, ¿no? Longitudinal se hace para ver tanto el lóbulo derecho y izquierdo. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mediciones que nos interesan, por ejemplo, para ver lo que viene siendo tanto para que ya se considere un adenoma, ¿no? Generalmente las biografías que nos dicen, por ejemplo, que usted debe considerar que tenga más que nada más de 7 a 6 milímetros para que se considere tanto un adenoma, ¿no? Tanto en su parte, por así decirlo, tanto en sus ejes, en este caso transversales, ¿no? Muy bien.
¿Qué tenemos aquí? Aquí se hizo una medición, en este caso no correcto, y nos sale aproximadamente de 1,76, entonces de 0,60 y de 0 de 1 con 42 centímetros. Lógicamente ya podemos en el caso de que esto es una enoma clara, ¿no? Esta es la parte, en este caso tanto de la derecha, para ver lo que viene siendo justamente esta enoma paratiroideo. Y aquí tenemos un mismo corte que es bastante interesante, que es un corte axial, ¿no? Muy bien, que podemos observar que estos tienden a ser más ovales, en este caso tienen tanto, si bien estos también, por ejemplo, tienen lo que viene siendo tanto un borde definido, muy bien, generalmente hay una diferencia de estos con respecto al carcinoma, en este caso. El carcinoma tiende ya a afectar varias estructuras, tiene que ser más grande. Incluso algunos dicen que tiene que ser más grande de 1 centímetro, ¿no? Y ves la diferencia con lo que dicen las arterias carótidas que habíamos estado diciendo, ¿no? Estas tienden a ser mucho más circulares y en este caso tanto de loma tienen una invasión mucho más grande, ¿no? Por lo que se recomienda más que nada utilizar el axial. Bien, vamos a con algunos ejemplos que también en este caso son muy importantes, por así decirlo, de definirlos, ¿no? Tenemos tanto dos tipos de adenomas paratiroides, ¿no? Tenemos uno, un corte longitudinal y un corte axial, ¿no? Hay también, por ejemplo, clases en función, por ejemplo, de que se encuentran superior a lo que viene siendo tanto los lóbulos de los paratiroides, inferior o medio. En este caso, tenemos aquí medios, ¿no? Porque están a la misma altura, por así decirlo. Bien. Entonces, tenemos, por ejemplo, tiende la ovalidad. Muchos de ellos, en este caso, correcto, no tienen tanto un contorno, tienen un contorno definido, correcto, pero no les hace, pero hay que entender una cosa, ¿no? No es que la gran mayoría son ovales, tienen que tener, hace tener cierta irregularidad algunos de estos, en este caso, ¿no? Y habrá que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el carcinoma del novio, porque este parece que ya está atacando lo que viene siendo justamente otras estructuras, ¿no? Y este es un corte longitudinal, también se ve de igual manera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo más, por ejemplo, qué otras técnicas podemos utilizar para definir tanto una enoma paratiroide? Vamos a ver a continuación, las cuales justamente corresponde al eh, ECOR, por ejemplo, uno se utiliza la ecografía, que es tanto el Doppler color, ¿no? Es una parte muy importante, que es la enoma paratiroide, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí lo que viene siendo justamente el famoso patrón de mosaico que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace referencia o cuál es lo más importante de este patrón de mosaico? Entonces, lo que pasa justamente, ¿no? Es que en los adenomas paratiroides tiene que existir en este caso una rica, una alta vascularización, correcto. Por lo que si nosotros hacemos un Doppler color, bien que es una técnica que nos permite ver tantos flujos arteriales, nos va a dar tanto todo este patrón aquí, ¿no? Este patrón, en este caso moteado, entre colores básicamente no corto que van desde el azul al rojo. ¿Y qué hace referencia a esto? Que toda esa, una adenoma, generalmente tanto esa parte de ahí, que es un tumor lógicamente benigno, tiene que tener una alta vascularización, por lo que nos va a dar como resultado que nosotros tengamos todos estos cambios de flujos adversos, etcétera, ¿no? Muy bien, tanto lo podemos hacer en los dos cortes, en las dos secciones, ¿no? Tanto en el longitudinal, como usted ve aquí, como en lo que viene a ser tanto el corte axial. Entonces aquí vemos tanto un adenoma en el cual nosotros podemos observar esta alta, en este caso, riqueza vascular, ¿no? Entonces, es un signo lógicamente de que algo está ahí, ¿no? Corto, de que hay algo que no corresponde básicamente a la circulación normal, ¿no? Muy bien, entonces por eso nos da todo ese patrón moteado de estructuras, en este caso, tanto a su alrededor, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces lo tenemos. Eso es lo que viene siendo básicamente tanto el adenoma paratiroideo, visto desde lo que viene siendo tanto utilizando técnicas especiales. Bien. Y para finalizar, tenemos lo que viene siendo otra técnica muy importante, que es la gammagrafía, que en este caso suele emplearse, por ejemplo, ya para el diagnóstico definitivo de los adenomas, tanto paratiroides, los cuales, por ejemplo, también son muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué consiste en esta técnica? Esta técnica es una muy importante porque tenemos antes que ver un ensayo preclínico, es decir, ver todo lo que viene siendo ese paciente, ¿no? Es, por ejemplo, alérgico a este contraste que nosotros vemos, ¿no? Se llama gammagrafía. Entonces utilizan tanto una cámara especial que es tanto, que opera, por ejemplo, con estas altas energías, lo que viene siendo estos rayos gamma, que son muy importantes. Correcto. Entonces, los cuales vamos a ver tanto la aplicación de un medio de contraste no correcto intravenoso, que se llama tanto tecnesio, es Sesta MIBI, correcto, que se llama así, que es un 99 MTC. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que nos va a dar, por así decirlo? Este tipo de técnicas permite, permite, por ejemplo, ver zonas hipercapantes, ¿no? Correcto. Es decir,
Por ejemplo, todas estas estructuras hipercaptantes son como estas zonas de color negro, ¿no? Correcto. Es decir, zonas donde hay una actividad celular bastante intensa, ¿no? Y capta lo que viene siendo justamente tanto ese marcador. Es radiológico, ¿no? Entonces, al marcar, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir, por ejemplo, nos va a decir, entonces son zonas donde en este caso no corto no es normal que nosotros tengamos, por ejemplo, una mayor actividad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tanto una gamografía en la que podemos observar en este caso estos cuatro, en este caso son las hipercaptantes. Desde arriba, y es de manera muy interesante, no debe confundirse en este caso, no, por ejemplo, con metástasis, zonas de cáncer, porque a veces las glándulas salivales en este caso tienen, por ejemplo, también a ser hipercaptantes, ¿no? Y aquí se marca lo que viene siendo justamente, de manera general, los lóbulos, en este caso, tanto de aparatos derechos e izquierdos. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Con el tiempo, ese material, en este caso, tanto captante, debe ir bajando, ¿no? Generalmente es un estudio que dura bastante tiempo, puede tener una duración inclusive que viene siendo 120 minutos, en este caso aproximadamente, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, cómo son los detalles de este estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gamografía de los 30 minutos vemos que alrededor, en este caso, tantas glándulas, la zona, por así decirlo, tiene a bajar, ¿no? Correcto, está esa capacidad tanto de captación, ¿no? Y entonces tiende a ser baja y en la región que a nosotros nos interesa tiende todavía a mantenerse lo que viene siendo esa, en este caso, región hipercaptante, ¿no? Entonces uno puede hacer en este caso tanto diagnósticos, puede decir, por ejemplo, hay algo ahí que no corresponde o que no es normal, ¿no? Y a los 120 minutos en donde inclusive véase que no hay tanta actividad, en este caso, por así decirlo, tanto de las glándulas, inclusive tanto salivales, y del otro lado, ¿no? Bien, del otro lóbulo, nos va a quedar esta zona de aquí, esta zona hipercaptante, correspondiendo lógicamente tanto a un adenoma paratiroide, ¿no? Entonces, de esta manera es un diagnóstico muy importante que nos permite, por así decirlo, hacer la diferenciación, ¿no? Entonces, podemos realizar tanto una ecografía, ¿correcto? Y para confirmar realmente en este caso en lo correcto que se trata de un tumor benigno con esa actividad, podemos llevar a cabo esta de aquí, que se llama en este caso tanto la gamografía, ¿no? Oye, y es de esta manera la cual vemos tantos adenomas, que es la primera causa de hiperparatitismo primario, ¿no? Muy bien, entonces, muchas gracias con respecto en este caso hasta aquí, hasta llegar al video, en este caso, muy bien. Recomiendo ver todos los videos, en este caso, de este canal, bien, porque uno podrá aprender en este caso varias técnicas radiológicas de otro tipo de enfermedades. Muchas gracias, un fuerte abrazo.